¿Qué tal, chavales? Bueno, este es el tema 7. Gracias por estar ahí. Sois buenos y lo sabéis. Hace mucho que no nos vemos. Espero que estéis bien, que hagáis caso a los padres, no salgáis mucho, a tirar la basura y volver. Ya está. Vale. Pues nada, el tema 7 yo creo que es fácil, accesible, ya sabéis muchas cosas. Así que nada, voy a ir repasando un poco los conceptos clave, lo que ya habéis visto que ya sabéis que no es muy complejo y digamos bastante intuitivo. El primer punto, pues bueno, lo subrayamos, voy a usar este subrayador. ¿Cómo sabemos que se ha producido, venga, hasta luego, una reacción química? ¿Cómo sabemos que se ha producido una reacción química? Bueno, nos ponen tres ejemplos, mezclamos dos líquidos, cambia de color, ponemos una moneda que seguramente sea ácido nítrico, que reacciona con el cobre, pues se va deshaciendo el cobre, es un ácido muy fuerte, aquí se mezcla agua, que es neutro, con otra sustancia y cambia la acidez, ¿no? Como vemos, se ha producido una reacción si cambia de color, si aparece un sedimento o precipitado, si desprende un gas, por ejemplo, cuando quemamos cualquier cosa. Por ejemplo, es muy común confundir eh, congelar el agua o una Coca-Cola o cualquier líquido y ya ha cambiado, ¿no? ¿Ha habido una reacción química? No. Sigue siendo Coca-Cola en otro estado. Las moléculas están organizadas de otra manera, pero no hay nuevos compuestos, no se ha creado ningún gas, no ha cambiado de color. Absorción de liberación de calor, ¿vale? Eso es bastante importante en reacciones que por ejemplo, hay unas bolsas que tienen un compuesto que cuando se rompe se libera y genera una reacción de calor. También puede ser al contrario, que genera frío, ¿vale? Y luego los cambios en las propiedades, pues por ejemplo, la acidez, como ya hemos dicho antes, el olor, la luz, propiedades magnéticas, eléctricas, ¿vale? Y ya está. Bueno, la siguiente página sería el punto 2. ¿Cómo se representan las reacciones químicas? Muy importante. Las reacciones químicas. Las reacciones químicas pues se representan. Voy a poner esto por si tengo que escribir. Las reacciones químicas pues se presentan en los reactivos inicialmente. What? Y los productos. No sé si se puede deshacer esto. Vale. Reactivos y productos. ¿Vale? Los reactivos pues serían, por ejemplo, A y B, unos compuestos A y B, y se generan unos nuevos compuestos que son C y D, ¿no? Las reacciones químicas se representan de modo similar a las ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, si queremos expresar que al añadir 3 a 5 obtenemos 8, ¿verdad? Como una reacción química. Pues bien, una reacción química se representa del mismo modo. A la izquierda aparecen los reactivos que se mezclan separados por los signos más y a la derecha los productos que se obtienen separados por el mismo signo. Si se forman varios, ¿vale? Puede ser solo C o solo D, ¿vale? Y separamos los reactivos y los productos por una flecha. Una reacción química se representa mediante una ecuación química, ¿vale? Que la tenéis aquí, por ejemplo, en el ejercicio 2. Bien. Como recordáis en la unidad 3, se puede comprobar el hecho de formulación, que ya lo hemos visto, inorgánica, de modo que se escribe una reacción química, los reactivos y los productos se expresan respectivamente con símbolos y fórmulas, ¿vale? Los símbolos son los de la tabla periódica. Representamos esta reacción de la siguiente manera. Azufre más hierro, se genera calor, y sulfuro de hierro, ¿vale? Que lo tenemos aquí.
Ujú. Esa sería la ecuación, ¿no? Encima de la flecha, en la letra pequeña, se expresan las condiciones necesarias para que transcurra la reacción. Necesitamos calor, ¿vale? Igual que aquí, necesitamos humedad para que se produzca, en el ejercicio 3 que nos dicen, la oxidación del hierro. Explica el significado de la siguiente reacción y pone un ejemplo de cuándo se produce, ¿vale? Pues el papel o cualquier sustancia que tenga carbono, ¿vale? Que el papel tiene carbono, el carbón, pues cualquier combustible, el gas natural, que es metano, CH4, pues en contacto con el oxígeno se forma CO2. La siguiente reacción, sin ajustar, ¿vale? Porque aquí tenemos dos átomos de oxígeno y aquí solo tenemos uno. Deberían estar equilibrados. Aquí tenemos dos, aquí tenemos dos. Tenemos aquí el de hierro sí que está ajustado porque tenemos uno y uno. ¿Vale? Pues esto es la reacción de oxidación. En una reacción química, a partir de las sustancias iniciales reactivos, se obtienen otras sustancias, productos. Las reacciones químicas se representan mediante una ecuación química, que es esta. Pasamos al punto 3, muy bien. Estáis haciendo muy bien. Aguantando ahí, chavales. Tenemos el punto 3, la masa no cambia durante las reacciones químicas. ¿Vale? En una reacción química los reactivos se transforman en productos, ¿vale? Los reactivos se transforman en productos. Lo que hay a la izquierda pasa a la derecha, ¿vale? Lo dividimos, reactivos y productos, por una flecha. Tal vez hayas escuchado la expresión nadie regala euros a céntimo. Pues algo semejante ocurre en las reacciones químicas. No podemos obtener varios kilogramos de un producto haciendo reaccionar solo unos gramos, ¿no? Unos gramos no dan kilogramos. De ahí también la importancia de tener muy clara las unidades que usamos, ¿vale? Si trabajamos en gramos, todo en gramos. O en kilos, pues todo en kilos. Es más, en las reacciones químicas se cumple siempre la ley de la conservación de la masa, según la cual la masa de los productos obtenidos es igual a la masa de los reactivos que han reaccionado. En una reacción química la masa se conserva. Esto quiere decir que la masa total de los productos, lo que tenemos al final, es igual a lo que reacciona de los reactivos, igual a la masa total de los reactivos que han reaccionado, ¿vale? ¿Crees que se producen que se pueden mezclar cantidades aleatorias de reactivos y que siempre reaccionan por completo? Bueno, ahora lo vamos a desarrollar. No siempre, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo. Hoy sabemos que esto no es posible. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, perdón, se descubrió que las reacciones químicas obedecían a una sorprendente ley. Los reactivos reaccionan en proporciones fijas, que son siempre las mismas, independientemente de dónde o cómo se efectúa la reacción. Veamos qué quiere decir. Tomamos, por ejemplo, la reacción del azufre con el cobre. En ella, 32 gramos de azufre reaccionan exactamente con 63,5 de cobre, ¿vale? Tenemos 32 de azufre y 63,5 de cobre, ¿vale? El doble, casi el doble. Es decir, una parte de azufre reacciona con dos partes de cobre. ¿Esto qué quiere decir? Si tomamos la cuarta parte del azufre, 8 gramos, sí, al principio 8 gramos, ¿vale? 63. Aquí lo que quiere decir es que la cuarta parte dividimos entre 4, ¿vale? ¿Vale? Porque 8 por 4 reacciona exactamente con la cuarta parte del cobre. Se cumple, por tanto, que los reactivos que participan en una reacción química reaccionan siempre en proporciones fijas. ¿Vale? Si tomamos una cuarta parte, pues
reaccionará exactamente con la cuarta parte del cobre de los 30 de los 32 gramos. Eso es. Los reactivos que participan en las reacciones químicas reaccionan siempre en proporciones fijas. Este hecho se conoce como la ley de las proporciones constantes. Las reacciones químicas cumplen siempre las dos leyes. Conservamos la masa y las proporciones. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el ejercicio 4, que es bastante, de la página 140, que es bastante aclarativo de lo que vamos a... de lo que hemos visto ahora, ¿vale? Voy a abrir un cuadro aquí y voy a escribir aquí, ¿vale? ¿Qué cantidad de agua se obtiene cuando reaccionamos 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno? La reacción es completa. ¿Qué quiere decir? Que de cada 2 gramos de hidrógeno que pongo reaccionan con 16, ¿vale? Y no sobra nada, ni de oxígeno ni de hidrógeno, ¿vale? Entonces, tenemos H2 más O2 nos dan como resultado H2O, ¿vale? Bien. Aquí solo tenemos un oxígeno, ¿no? Por aquí vamos a poner un 2, ¿vale? 2 aguas. Y aquí, y ahora ya tenemos, y aquí vamos a poner 2 hidrógenos, ¿vale? Luego, 2 hidrógenos H2, en total 4 moléculas de hidrógeno, más 4 moléculas de hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno, ¿vale? 2 moléculas de H2, que es una molécula de 2 átomos de hidrógeno, ¿vale? Pues si tenemos 2 moléculas de 2 átomos de hidrógeno, tenemos 4 hidrógenos. Y aquí tenemos al final 2 por H2, tenemos 4 hidrógenos. Y aquí, no voy a separar más para que lo veamos, aquí tenemos una molécula de 2 átomos de oxígeno y aquí tenemos 2 átomos de oxígeno, 2 por este oxígeno, ¿vale? Que parece un 0 pero es una A, ¿vale? Bien, nos dicen que inicialmente tenemos 2 gramos, ¿vale? 2 gramos más 16 gramos nos darán, voy a separar aquí, nos darán 16 más 2, siguiendo la conservación de la masa, 16 más 2 nos dará 18 gramos de agua, ¿vale? Y ya está. Entonces, ¿qué cantidad de agua se obtiene? Pues ya la tenemos, sumamos 2 y 16 y tenemos 18 gramos de agua. Esta sería la A, ¿vale? Ahí lo llevas, ¿vale? A. La respuesta B, si deseamos que reaccionen 12 gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos de oxígeno necesitamos? ¿No? Pues una regla de 3. Si, vamos a ponerlo así, 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 16 gramos, pues si tenemos 16 gramos, tenemos 12 gramos, pues X, ¿no? Bueno, pues la X será igual a 12 por, vamos a poner este punto, por 16 igual, perdón, todo ello entre 2, ¿no? Vale, pues ya lo tendríamos. Bueno, voy a cambiar este por este, a ver si se escribe bien. ¿Vale? 12 por 16 entre 2. ¿Vale? Que me da... bueno, a ver. Tenemos, si deseamos la reacción, 12 gramos, ¿cuántos gramos de oxígeno necesitaríamos? ¿Vale? Pues 12 por 16 entre 2. Que lo que me da es 96. ¿Vale? 96 gramos. Y una de O2, ¿vale? De oxígeno. ¿Y qué cantidad de agua se formaría?
pues, perdón, vamos a ponerlo así. Bien. Pues vaya. 96 gramos de oxígeno. A ver si así me sale. Venga. Entonces, ahora nos dicen 12 gramos de hidrógeno más los 96 gramos de oxígeno igual a 108. De agua. H2. Muy bien. ¿Vale? Vamos al C. Voy a abrir otro. ¿Vale? Venga. ¿Qué ocurrirá si mezclamos 10 gramos de hidrógeno con 100 gramos de oxígeno? Vale. 10 gramos de hidrógeno con 100 de oxígeno. ¿Vale? Aquí voy a recordar la proporción que eran 2 gramos más 16 gramos. No sé si aquí este está bien, ¿no? Entonces, 16 gramos y ahora lo que vamos a hacer es el resultado final que nos iba a dar 18 gramos de agua. ¿Sí? Aquí vemos que la proporción es 2 a 16, ¿no? Pues si vamos a ver si tenemos 10 gramos de hidrógeno, vamos a ver cuántos necesitaríamos de oxígeno, ¿vale? Entonces vamos a hacer una regla de 3. 10, aquí sería X, ¿no? Vale. Luego, ¿cuánto necesitaríamos de hidrógeno? Pues 10. X sería igual a 10 por 16 entre 2, ¿vale? Y así sabemos los gramos de oxígeno que necesitaríamos, ¿vale? Son 160 entre 2, 80. 80 gramos de oxígeno, ¿vale? Esto es lo que necesitaríamos. Pero aquí tenemos 100 gramos. Luego, 10 gramos de hidrógeno con 100 gramos de oxígeno, ¿qué me va a dar? ¿Va a reaccionar todo? ¿Vamos a obtener todo eso? No, lo que vamos a hacer, nos van a sobrar 20 gramos, ¿vale? Porque solo vamos a usar 80 de los 100. No sé si me explico. 80 de los 100. Solo vamos a usar 80 de los 100. Entonces, obtendremos 10 más 80, 90 gramos de agua más lo que nos sobra del oxígeno, que son 20 gramos de O2. ¿Vale? Eso es lo. Al final, los productos es lo que teníamos. Son 100 más 10, pues 90, 100 más 10 son 110, luego 90 más 20 son 110 también. Los productos igual a los reactivos iniciales, que son hidrógeno y oxígeno, pues al final suman lo mismo que los productos finales, ¿vale? Bueno, muy bien. ¿Y cuánta agua se formará? 90 gramos. No reaccionará todo el oxígeno, solo 80 de los 100. ¿Cuánto se queda sin reaccionar? Pues 100 menos 80, ¿no? Es obvio. 20 gramos quedan sin reaccionar. ¿Cuánta agua se formará? 90 gramos. ¿Sí? 80 de los oxígenos más los 10 del hidrógeno. 90 gramos de agua más 20 de oxígeno. Bien, ¿qué cantidad de hidrógeno y oxígeno se precisan para obtener 50 gramos
54 gramos de agua. La proporción era 2 gramos de hidrógeno más de oxígeno, 2 gramos de hidrógeno más 16 de oxígeno nos daban 18 gramos de H2O. Fenomenal. Muy bien. Y ahora ahí hacemos una regla de 3. Vamos a ver. Vamos a averiguar los hidrógenos. Si tenemos 2 gramos de hidrógenos y 18 gramos de tal, ¿cuántos hidrógenos necesitamos para formar 54 gramos de agua, ¿no? ¿Sí? Luego, ¿cuánto vale X? X será igual a 54 por 2 entre 16. ¿Vale? Lo tengo por aquí. Serán 6 gramos de hidrógeno. ¿Vale? Y ahora hacemos el oxígeno. Tenemos 16 gramos de oxígeno generan 18 gramos. 18 gramos. Vamos a hacer sin flecha, pena. 18 gramos de agua, ¿vale? ¿No? Y esta es, voy a poner oxígeno, ¿vale? Luego X, que esto no lo sabemos, necesitamos saber cuánto oxígeno, generan 54 gramos de agua, ¿vale? Entonces, X será igual a ¿qué? 54 por 16 entre 54 por 16 entre 18, ¿vale? Y esto nos da 48 gramos de oxígeno, ¿vale? Vamos a comprobarlo, ¿no? Porque teníamos 6 gramos de hidrógeno, ¿vale? 6 gramos de hidrógeno más 48 de oxígeno igual a, nos tiene que dar 54. ¿Nos da? Sí, 54 gramos de agua. Abarcado. ¿Vale? Muy bien. Vale, ya lo hemos puesto. Siguiente ejercicio, vamos a ver. Un modelo para explicar estas leyes, ¿vale? Aquí básicamente tenemos tornillos y 3 tuercas, que los vamos a llamar tornillos. Siempre en la misma proporción, 1 con 3, tenemos un tornillo, ¿vale? Tuernillo. ¿Vale? ¿Se cumple la ley de la conservación? Sí, ¿vale? Porque lo que pesa un tornillo más lo que pesan 3 tuercas, tu producto final va a pesar lo que pesa el tornillo más las 3 tuercas, ¿no? Eso es lo que pesaría el tuernillo. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasaría si mezcláramos 15 tuernillos con 70 tuercas? ¿Vale? Pues solo se podrían combinar 45 tuercas con los 15 tornillos, ¿vale? Porque es una proporción física de 3 a 1, ¿sí? Entonces, nosotros deberíamos de tener 3 veces más tuercas que tornillos. Deberíamos tener aquí 3 veces más tuercas que tornillos, ¿no? Porque si usamos por cada tornillo 3 tuercas, pues 1, 3, ¿no? Un tornillo, 3 tuercas. 2 tornillos, 6 tuercas. 3 tornillos, ¿vale? 3 tornillos, lo multiplicamos por 3, 3 por 3, 9 tuercas. 4 tornillos, 1, 2, 3, 4 tornillos con 3 tuercas cada uno, ¿sí? 3 y 3 y 3 y 3, 1, 2, 3 y 4, 4 por 3, 12. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. ¿Vale? 5 tornillos, 3, 3, 3 y 3 y 3,
5 por 3, 15. 3 y 3, 6, y 3, 9, y 3, 12, y 3, 15. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Vale? Esa es la ley de las proporciones constantes. Entonces, lo que nos pide el ejercicio 5 es qué cantidades de tornillos y tuercas se necesitarían para obtener 18 tornillos, ¿vale? Entonces, vamos a abrir aquí un comentario, ¿vale? ¿Qué cantidades de tornillos y tuercas se necesitarían? ¿Vale? Pues tenemos, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Un tornillo más 3 tuercas igual a un tornillo, ¿no? ¿Sí? Voy a poner aquí. Tornillo. Tuercas. Un tuernillo. Tuerni. Le voy a poner tú. Tuerni. Un tuerni. ¿Vale? Luego, vamos a ver cuántos tornillos necesitaríamos. X. ¿Vale? Y tenemos 18 tuernis. Pues a ver, está muy fácil. X igual a 18 tornillos. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo. Lo copio aquí, otra vez. Sí, pero en vez de aquí la X, ¿vale? La vamos a poner aquí. ¿Vale? ¿Cuántas tuercas? Vamos a ver. X igual a 18 tuernis por 3 entre 1, ¿no? Igual a 18 por 3, 3 por 8, 24, ¿vale? Y 3 por 1 es 3, ¿vale? 54 tuercas, ¿sí? Eso es lo que necesitaríamos. Vamos a ver si se puede. Tenemos en total 18 tornillos más 54 tuercas igual a 18 tuernis. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Cuánto? Si dividimos 54 entre 18, os lo voy a comprobar, a ver si yo estoy chavetas. 54 entre 18, exacto, 3, ¿vale? Luego tenemos que seguimos con la misma proporción. Un tornillo, 3 tuercas, ¿vale? Aparcado. Vamos a ver este aquí. ¿Qué ocurriría? Bueno, vamos a cerrar esto. Vamos a subrayar los datos importantes. ¿Qué ocurriría si mezcláramos 40 tornillos con 60 tuercas? ¿Qué reactivo está en exceso y cuál está y cuál nos hemos pasado? ¿Vale? Bueno, pues muy fácil. Vale, vamos a ver. Vamos a añadir el comentario aquí. Tenemos 1, seguimos con la misma, más 3 igual a un tuernillo. ¿Vale? Tenemos 40 tornillos. ¿Vale? Más, ¿cuánto necesitaremos de tuercas? Pues por 3 tendremos que multiplicar por 3. 3 por 4, 12. 120 tuercas. ¿Vale? Y tendremos 40 tuernillos. ¿Vale? Esto sería completo, la situación ideal. ¿Vale? Pero el problema es que tenemos solo 60 tuercas. ¿Vale? Luego, si yo 40 hago 40 más 60, ¿me pueden dar 40 tuernillos? No, no, ¿vale? Porque solo van a reaccionar 60, no 120, ¿vale? 60. Entonces, a ver cómo lo he puesto así para...
vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Vale? 60 entre 3. Vamos a ver, 60 entre 3. ¿Sí? Es fácil. 20 grupos de 3 tuercas. Eso está claro, ¿no? 60 tuercas entre 3, 20 grupos de 3 tuercas. 20 grupos de 3 tuercas. ¿Queda claro? ¿Esto qué quiere decir? Que yo podré unir esas 3 tuercas con un tornillo. Un tornillo. Una tuerca, otra tuerca y otra tuerca. ¿Cuántos grupos de 3 tengo? 20. Luego, ¿cuántos tornillos podré unir a cada uno de los 20 grupos de 3 tuercas? Pues 20. Un tornillo 3, otro tornillo 3, otro tornillo 3, así hasta 20. ¿Vale? Entonces, la regla de 3 sería de la siguiente manera. 1, un tornillo con 3 tuercas. ¿Vale? ¿Cuántos tornillos necesitas para... El limitante sería las tuercas en este caso, porque solo tenemos 60 tuercas, ¿no? Entonces, ¿cuántos tornillos necesitarías para unir, cuántas tuercas necesitarías para unir esos tornillos con las tuercas, ¿no? X sería igual a 60 por 1, todo ello entre 3, ¿no? Pues 60 entre 3 es igual a 20. 20 tornillos. ¿Y cuántos tornillos tenía? Voy a ampliarlo aquí. ¿Cuántos tornillos tenía? Tenía 40. Luego me sobran 20 tornillos, coma, porque solo reaccionan 20 tornillos de los 40 que yo tenía, 40 tornillos, con las 60 tuercas. ¿Vale? Venga. Siguiente. Bueno, es que esto no se quita. Vale. Sigue estando ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Un modelo real, los átomos, ¿vale? Sabiendo que la materia está constituida por átomos, ¿se te ocurre alguna explicación de la ley de conservación de la masa? Bueno, realizamos una sencilla reacción química. Mezclamos 4 gramos de azufre con 7 gramos de hierro. Como podrás comprobar, no pasa nada, ya que en realidad solo tenemos una mezcla de azufre y hierro. ¿Cómo sabemos que no ha habido una reacción química? Lo sabemos porque al acercar un imán, el hierro se separa del azufre y ya está, ¿no? Introducimos ahora la mezcla en un tubo de ensayo que tapamos y besamos. Después calentamos nuestra mezcla y observamos que se forma otra sustancia distinta. ¿Por qué sabemos que es una situación nueva? Si te fijas en las ilustraciones, todo lo que hemos visto antes. Se distinguen componentes distintos. No se distinguen componentes distintos como antes. En inicio no se... La sustancia nueva, ¿cuál es? Una de color negro. No se... Aquí lo que quiere decir es que no se distinguen unos de otros, ¿no? Y aquí cuando ya lo calentamos se ve una sustancia negra. La nueva sustancia no es atraída por el imán, a diferencia del hierro, ¿vale? Luego ha cambiado su propiedad. La clave es invisible, ¿vale? La materia está constituida por átomos. Todos los átomos de una misma especie son iguales. Los átomos de una misma especie es de un mismo elemento químico de la tabla periódica, ¿vale? Todos los átomos de una misma especie son iguales.
pero diferentes con otras especies. En una reacción química, los átomos presentes inicialmente se reorganizan se organizan de manera distinta, muestras, forman... Ojo, macho, no sé ni leer, estoy ya cansado. Arre. En una reacción química, los átomos presentes inicialmente se reorganizan de distinta manera, formando sustancias diferentes. Sin embargo, los átomos de la nueva sustancia siguen siendo los mismos, ni se crean ni se destruyen. De ahí que la masa no cambie en la reacción. ¿Vale? Pues tenemos el hierro, el azufre y se forma una nueva sustancia. Antes de la reacción teníamos una mezcla compuesta por átomos de azufre y una mezcla heterogénea, cuya masa era 73 gramos. Según la explicación de Dalton, al final de la reacción química encontramos una nueva sustancia formada por la unión de estos átomos, ¿vale? El sulfuro de hierro. Esta es el sulfuro de hierro. La suma de esto, ¿qué es? 73 gramos. Es la suma de... Y esta suma de estas dos sustancias es la misma que esta, ¿no? Por eso la masa total no cambia. Desde el punto de vista atómico, en una reacción química, los átomos de los reactivos que se organizan de otra manera y dan lugar a nuevas sustancias que se denominan productos. Al no cambiar el número ni la clase de átomos, la masa no se modifica, ¿vale? Y tenemos una proporción 1:1. La proporción es 1:1, ¿sí? En este caso. Como puedes ver en la imagen, esta reacción traducida a masas no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un átomo de hierro no pesa lo mismo que un átomo de azufre. Ahí está la clave. Un átomo de hierro no es más pequeñito. Como veis aquí, pesa menos, ¿no? En concreto, aquí nos dicen que, por ejemplo, el hierro pesa 56 unidades, ¿vale? Y el azufre pesa 32 unidades, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí te lo explica muy bien, ¿vale? Traducido a masa, ¿qué quiere decir? Que por cada átomo de hierro que pesa 56 hay 32, ¿vale? Por cada 36 unidades de peso de un átomo de hierro hay 32 unidades de peso que pesa un átomo de azufre. Esa es la relación de peso. Una cosa es el número, ¿vale? Que es un átomo con un átomo. Y otra cosa es cuánto pesa ese átomo y cuánto de hierro con el átomo de azufre con el que se une, ¿vale? Entonces son 56 de hierro que pesa ese átomo con 32 de azufre que pesa ese átomo. Y entonces esa es la proporción de peso. Esa es la proporción de peso. Entonces, sacamos aquí una proporción, ¿vale? Muy clara, que es 7,4 cuando simplificamos, ¿vale? Simplificamos. Porque hemos dividido entre 8, ¿vale? Simplificamos 36 a 34, ¿vale? Esa es la relación. Y ahora dividimos entre 8 y que simplificamos porque ambos números, tanto 36 como 32, se pueden simplificar y dividir entre 8, ¿vale? 32 entre 8, 4 por 8, 32, 7 por 8, 56. Hemos dividido ambos entre 8. Se sigue manteniendo la misma proporcionalidad, ¿vale? Como veis. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada 7 gramos de hierro, reaccionan con 4 gramos de azufre, ¿vale? Bien. Entonces ahora la siguiente pregunta sería, ¿qué sucederá si mezclamos 20 gramos de hierro con 20 gramos de azufre? ¿Sobra algo? Lo que más vamos a necesitar son los 20 gramos de hierro. Pero ¿qué pasa? Que el limitante, aquí tenemos tenemos demasiados, porque aquí solo necesitamos 4 por cada 7, ¿vale? Entonces, pero vamos a analizarlo de una manera más... Tenemos 20 gramos de hierro,
y 20 gramos de azufre, ¿vale? Entonces ahora sacamos el comentario y ¿qué ponemos? 20, la proporción inicial sería 7 de hierro más 4 de azufre. Nos van a dar, esa es la proporción, ¿vale? Esa es la proporción y nos va a dar, ¿qué? 11 gramos de FS, ¿sí? Pues ya está, eso es lo que sería 11 gramos de sulfuro de hierro. Entonces, pero no nos dicen, me dicen que tenemos 20 gramos de hierro, ¿sí? 20 gramos de hierro. ¿Cuánto necesitaríamos de azufre? ¿Vale? Esa sería la regla de 3. X igual a 20, ¿vale? Este 20 por 4, 20 por 4 entre 7. Eso sería lo que necesitaríamos, ¿vale? De azufre, ¿sí? Luego, de azufre, 20, vamos a hacer 20 por 4, son 80 entre 7, ¿no? ¿Vale? Serían 11 gramos de azufre. Eso es lo que necesitamos. Pero tenemos 20 gramos. Luego 20 gramos de azufre iniciales menos los 11 gramos de azufre que reaccionan igual a 9 gramos de azufre que sobran sin reaccionar. Perfecto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de 20 gramos de hierro más los 11 gramos de azufre que reaccionan más los 9 que sobran, gramos de que sobran, ¿vale? ¿Cuál es lo final? 20. Al final van a ser 40 gramos en los productos. 40 gramos, 20 y 20. Pero solo van a reaccionar 20 con 11, que van a hacer 33 gramos de sulfuro de hierro, más los 9 gramos. A ver, perdón, no son 33, estoy yo. 31, ahora sí. Más los 9 gramos de azufre, ¿vale? 20 gramos de hierro, con los 11 gramos de azufre que reaccionen, más los 9 que sobran, que no pueden reaccionar con los 20 de hierro, son 31, 20 más 11, 31 gramos de sulfuro de hierro, más los 20 gramos de azufre que sobraban, ¿vale? Y esa sería, no sé si se puede ampliar así más, para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces, 20 gramos de azufre iniciales. Y esto lo voy a subir. Se ve mucho mejor, ¿no? 7 gramos, 7 de hierro, más 4 de azufre, 11 gramos de sulfuro de hierro. Vamos a ver cuántos gramos necesitaríamos de azufre. 20 gramos de hierro con X, pues X sería 20 por 4 entre 7, 11 gramos de azufre. ¿Vale? De los 20 gramos de azufre iniciales que nos dan, menos los 11 que reaccionan, 9 gramos de azufre no reaccionan, sobran. ¿Vale? La reacción completa sería 20 gramos de azufre de hierro más 11 gramos de azufre que reaccionan, más los 9 que no reaccionan, son 31 gramos de sulfuro de hierro, más los otros 9, estos de aquí se repiten. Como no reaccionan con nada, pues aquí siguen. Si estaban a un lado, pues ahora sí forman parte de los productos. ¿Vale? Simple as that. Balance de masas en las reacciones, ¿vale?
estamos en el punto... Nos hemos saltado la estequiometría, que es muy fácil. Pasamos al punto balance químico, ¿no? El cálculo de las reacciones. Bueno, estos son datos que no os lo tenéis que saber, os lo pondré en el examen esto, ¿vale? O sea, aquí no hay problema. Sí. Entonces, aquí te está poniendo un ejemplo, ¿no? Tenemos 2 átomos de hierro más una molécula de O2. Son 2 moléculas de óxido de hierro. 2 moléculas de óxido de hierro, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos 2 oxígenos, aquí tenemos 2 por 2 por un 2. Este 2 multiplica a los átomos que tenemos después. Entonces aquí tenemos 2 de hierro y 2 de oxígeno. Aquí 2 de oxígeno y aquí 2 de hierro. O sea que existe esa proporcionalidad entre los productos, entre los reactivos y los productos. Es lo mismo. ¿Vale? ¿Y cómo pesaríamos esto? Vamos a ver. Tenemos el hierro, que es 56, ¿vale? Y el oxígeno, que es 16, ¿vale? Entonces, tendríamos que multiplicar 2 por el 56 de hierro más los 32, que serían 2 por los 16, que serían 32. Luego 2 por 56 más 32. Cuidado aquí, que la jerarquía de las operaciones es multiplicaciones primero, esto por un lado, más luego los 32. No multipliquéis 56 más 32 por 2. No, 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 ¿vale? Luego, ¿qué tenemos aquí? El hierro, que pesaba 56, más el oxígeno, que pesaba 16, ¿vale? 56 más 16, 72, que lo tenemos aquí, más luego ese índice estequiométrico, este de aquí, que es este 2 y este 2, son índices estequiométricos, ¿vale? Que son este y este. Entonces al final nos da lo mismo. Esto de aquí es exactamente lo mismo que aquí, ¿vale? Que serían 148. 2 por 72, 148. 148 no, 144. 144 gramos, ¿sí? Por tanto, podemos escribir que 112 gramos de hierro reaccionan con los 32 de oxígeno para dar 144. ¿Vale? Bien fácil. Entonces, procedimientos. Ajustamos la ecuación química, ¿vale? Para que haya los mismos hierros aquí que aquí, los mismos oxígenos que aquí, ¿vale? Ponemos el índice donde nosotros creamos que deben ponerse. Determinar las masas atómicas, ¿vale? Esto ya te lo dan y simplemente lo que calculas es lo que pesarían 2 hierros y lo que pesarían otros 2 oxígenos y lo que pesarían 2 óxidos de hierro, ¿vale? Y entonces se multiplican las masas y los valores extraídos expresados en cualquier unidad de masa que nos dé el problema. ¿Vale? Vamos a hacer este cálculo, ¿vale? Este es un ejemplo muy interesante. Tenemos este CaCO3, que es carbonato cálcico, ¿vale? Con calor, esto es sosa cáustica, y CO2, ¿vale? O sea, el carbonato cálcico cuando se calienta se transforma en óxido de calcio, que es un sosa cáustica, que lo vamos a... cal viva, ¿vale? O sosa cáustica es lo mismo, cal viva. Bien, pues tenemos, si sumamos los 40 gramos que pesa el átomo de 40 unidades que pesan el átomo de calcio, más el carbono que pesa 12, más el oxígeno que pesa 3, ¿vale? Lo vemos aquí, que pesa 16 por 3. Entonces, ¿cuánto pesa el carbonato cálcico? 100. Ahora, 40 gramos otra vez de calcio, más los 16 de oxígeno, 56. Esto pesa 56. Y ahora, CO2, 12 más 16 por 2, que tenemos aquí 2 oxígenos, 16 por 2, en total 44, ¿vale? Como veis, 44 más 56, 44 más 56 me da 100. Eso lo podemos traducir a cualquier unidad de medida de masa. Entonces, 100 gramos, lo tenemos aquí, 100 gramos,
nos dan 56 de cal viva más 44 de dióxido de carbono. No es así de fácil. Entonces nos pregunta, si 100 kilogramos de calcita produce 54 de cal viva, entonces, ¿cuánto me producirán? O sea, ¿qué necesitaríamos de carbonato cálcico o calcita? Si tenemos 5.000 kilogramos de calcita, ¿cuántos kilogramos de cal viva se van a producir, no? Es muy fácil, es una regla de 3. Si 100 gramos producen 56, 5.000 producirán X. Luego X es 5.000 por 56 entre 100. ¿Vale? Luego, esto es lo que me produce de cal viva. ¿Vale? ¿Cuál es el nombre químico y la fórmula de cal viva que se produce en las fábricas de la imagen? Bueno, la fórmula de la cal viva es esta, ¿vale? Óxido de calcio. ¿Vale? Óxido de calcio, tal cual. Bueno, la cal viva, esta es la que se utiliza para pintar, muy resistente en muchos pueblos, por ejemplo Ibiza o Mallorca, ¿vale? Pues donde hace mucho calor, esa cal sirve para reflejar la luz y que no se caliente la casa. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, otro ejercicio, vamos a ver. Calcula las cantidades de zinc y de ácido clorhídrico que se necesitan para obtener 400 gramos de cloruro de zinc. Cloruro de zinc. Según la reacción, como marca aquí. Bien, vamos a ver si es estequiométrica la reacción, ¿vale? Tenemos aquí 2 cloros, aquí solo uno, ¿vale? Aquí tenemos 2 hidrógenos, aquí solo uno. Y aquí solo un zinc, ese estaría bien. Luego, la reacción esta, ¿vale? Vamos a resolver ya el ejercicio. Estequiométricamente hablando, bueno, vamos a poner esto aquí para que nos saque el comentario y poderlo... ¿Vale? Perfecto. Pues seríamos dos moléculas de ácido clorhídrico más el zinc, ¿vale? Cloruro de zinc más hidrógeno, ¿vale? Eso sería, sí, tenemos ahora 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 cloros y un zinc, ya es estequiométrica, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto hidrógeno se produce? ¿Vale? Sabiendo que tenemos que se necesitan para obtener 400 gramos de cloruro de zinc, 400 gramos, ¿vale? Entonces, nos está pidiendo cuánto hidrógeno se produce. A ver, calcula las cantidades de zinc, de ácido clorhídrico que se necesitan para tenerla. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular el peso molecular y a partir de ahí extrapolamos el mismo peso molecular, cambiamos la unidad y ya estaría, ¿vale? Entonces, tenemos 2 por 1 que pesa el hidrógeno más el cloro que pesa 35,5. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. 2HCl igual a tal, ¿vale? Perfecto. Y entonces, ahora simplemente habría que multiplicar 2 por 36,5, ¿vale? 2 por 36,5, que es igual a... Lo tengo por aquí. Un segundo, voy a revisar una cosa. Vale. Aquí. Muy bien. Pues aquí. Eso es. Tirirí. Vamos a ver.
73, ¿vale? 73 gramos de HCl, ¿vale? Vamos a ver el zinc que pesa lo que nos dice el ejercicio, 65,5, ¿vale? Eso me va a producir, bueno, vamos a seguir, el cloruro de zinc, que pesaría el zinc 65,5 más 2 por el cloro, que pesaba 35,5, ¿vale? Luego a ver cuánto es. Por 35,5 igual a 71 más 65,5 igual a 136,5, ¿vale? 136,5 gramos de así mejor, ¿vale? Cloruro de zinc. Y ahora ya calculamos los hidrógenos, ¿vale? Que el hidrógeno es, en este caso, 2, ¿vale? Hay 2 hidrógenos. Bien, voy a ampliar esto para que lo veamos bien. Bien. Ahora, ¿vale? Lo que nos están pidiendo es cuántos hidrógenos necesitaríamos, ¿no? Si yo de cloruro de zinc, cloruro de zinc tengo en este caso, cloruro de zinc 136,5 gramos de cloruro de zinc. Voy a poner aquí. De cloruro de zinc producen, o sea, tienen una relación de cloruro de zinc con el hidrógeno de H2, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me pesaba? 2. ¿Sí? En mi reacción estequiométrica ya que he hecho. Entonces, por cada molécula de cloruro de zinc se han producido también una molécula de hidrógeno que pesa 2, ¿verdad? Esta es la relación. Pero sin embargo el problema me dice 400. Han producido 400 gramos de cloruro de zinc. Luego, ¿cuánto se ha producido también, por otro lado, de hidrógeno? ¿Vale? Luego la X sería 400 por 2 entre 136,5. Y eso sería el peso del hidrógeno, ¿vale? Que son 800 entre 136,5, ¿vale? Que sería 3,8, o sea, perdón, 3,8, 5,8 gramos de H2, es lo que se produce, ¿vale? Es lo que me estaba preguntando, ¿vale? Perfecto. Y ahora lo que nos dice aquí, ¿vale? Cuidado aquí que hay una ¿vale? Luego pasar el PDF. Ajustar la reacción y calcula las masas de las moléculas de los compuestos que intervienen. Multiplicar dichas masas por los coeficientes de ajuste. Mediante el uso de reglas de proporcionalidad, calcular las cantidades que nos pide el problema, ¿vale? Energías de reacción. Hay una reacción endotérmica cuando se necesita calor para realizarse. Y exotérmica cuando desprende calor, ¿vale? Cuando se produce, ¿verdad? Entonces, aquí nos ponen un ejemplo un poco complejo con muchas cosillas, ¿vale? Que es un ejemplo de reacción endotérmica en la que es la que tiene lugar cuando se mezclan hidróxido de bario, ¿vale? Hidróxido de bario
y cloruro de amonio. Hidróxido de bario y cloruro de amonio, este de aquí. Ambos compuestos son sólidos. Cuando se mezclan en este estado se produce la siguiente reacción. Ping. En ella se desprende amoníaco, que se revela por su color característico. Pero además es una reacción fuertemente endotérmica, lo cual puede apreciarse vertiendo un poco de agua sobre un trozo de madera. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que se pega, ¿vale? Eso sí que lo sabéis. Por ejemplo, la típica broma de chupar un hielo o un hierro congelado, ¿no? Cuando hace mucho frío en invierno, ¿qué pasa? Que al contacto con el hierro, pues se te pega la lengua, ¿verdad? Y eso es un problema, pero si se calienta, se despega y ya está. Bueno, pobre osito de gominola. En este caso es una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir? Que genera calor. En este caso, absorbe calor, se produce de una manera natural, pero que cuando tú lo tocas dices, ¡joder, qué frío está!, ¿no? Sin embargo, en esta hay una reacción exotérmica, ¿sí? En el tubo de Saint-Pire, resistente a altas temperaturas, vertemos clorato de potasio y lo calentamos hasta que se vuelve líquido, ¿vale? En este caso, el clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y de oxígeno, ¿vale? Y lo calentamos. Si tu profesor introduce un osito de gominola en esta fase líquida, ¿vale?, se producirá una reacción de oxidación del azúcar fuertemente exotérmica. Este es el azúcar, ¿vale? Y aquí, esta es la clave, el oxígeno. Hay tanto oxígeno que cuando metes el osito, hay tanto oxígeno que cuando metes el osito, se desprende luz y mucho calor, ¿vale? Se ha quemado y se desprende CO2 y agua. Ya tiene es una reacción estequiométrica, ya se ha corregido, entonces tenemos los valores estequiométricos 6, 6, 6, que son los índices que ponemos al inicio de cada una de las moléculas que reaccionan, ¿vale? Aquí tenemos 6 carbonos, aquí otros 6, aquí tenemos 12 hidrógenos, aquí 2 por 6, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, aquí tenemos 6 oxígenos más otros 12 oxígenos, ¿no? 6 por 2, 12, más 6 por este oxígeno que tenemos, otros 6. Bien, esta es estequiométrica. La velocidad de una reacción química. La velocidad de una reacción química es la rapidez con la que se... Bueno, ánimo, que no os digo nada, pero estáis haciéndolo muy bien. No os aburráis, no os entretengáis y concentraros. Es un vídeo largo, lo podéis parar y demás para poder... La velocidad de reacción es la rapidez con la que desaparecen los reactivos, ¿vale? Tenemos unos reactivos, reaccionan y se transforman en productos. ¿Cuánto tardan en transformarse esos reactivos en productos? Es la rapidez de la reacción. ¿De qué factores depende? ¿Vale? Lo vamos a ver. Uno de ellos ya lo sabéis, ¿no? ¿Cómo se aumenta el número de colisiones entre las moléculas de ese reactivo? Pues aumentando la temperatura, ¿no? ¿Y cómo se aumenta la energía de esas colisiones? ¿Con qué fuerza se chocan esas moléculas? Como ya hemos visto, cuando se calienta, ¿no? Entonces, la probabilidad, cuanto más se concentren los reactivos, más cantidad haya, más probabilidades hay de que choquen. La temperatura, porque esas moléculas se van a mover más, y la superficie de contacto de esas moléculas, ¿vale? Como ya hemos visto en las estas, o por ejemplo, la leche y el cacao. Cuando tú calientas la leche del colacao, el colacao se disuelve antes, más rápido, ¿verdad? Porque las colisiones, la energía con la que se mueven esas moléculas es mayor, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante porque la temperatura es la medida de la energía cinética media de las moléculas. Por tanto, a mayor temperatura, mayor energía habrá en las colisiones, ¿sí? Las funciones del frigorífico
y congeladores es bajar la temperatura para que las reacciones que se producen en los alimentos con las posibles bacterias que se comen la comida, pues se vea súper ralentizada. No quiere decir que no se pudran, porque nosotros hemos visto, seguro que habéis visto comida pudrirse en la nevera, está ahí y se pudre, pero tarda muchísimo más porque las bacterias no reaccionan, no metabolizan esas reacciones, no se producen tan fácilmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la superficie de contacto. Eh, ¿Qué se disuelve más fácilmente? ¿Meter una tableta entera en la leche de chocolate o cuando ese chocolate está en polvo? Claro, cuando está en polvo es más fácil que choque con otras moléculas de la leche y se produzca una mezcla homogénea. Sin embargo, el meter una tableta de chocolate en la leche hace muy difícil que se pueda producir una mezcla, ¿no? Tendremos que aumentar muchísimo la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo se produce mejor una mezcla? Cuando tú tienes echas 4 cucharadas sóperas en un vaso de, de un vaso normal, ¿no? Echas 4 cucharadas sóperas de colacao y echas una cucharadita pequeña de leche. ¿Cómo se mezcla eso? Se mezcla fatal, ¿verdad? Pues si aumentamos la cantidad de leche, con más facilidad podemos hacer esa mezcla, ¿vale? A ver, os tengo que decir, lo que estamos haciendo en el caso de la leche y el cacao, estos ejemplos que os estoy contando, no son reacciones químicas, porque no se ha producido una cosa nueva. ¿Me entendéis? No ha habido una reacción química, no hay una reacción ni exotérmica ni endotérmica, ¿vale? Lo mismo que hay al principio es lo que hay al final, que es leche y cacao. Ya está, no se produce nada nuevo, ¿vale? Pero nos sirve para identificar los factores que afectan a cómo se puede producir una reacción química o una mezcla, ¿no? Que también es lo mismo, ¿no? Vale. Pasamos al último punto, que es la industria química y el medio ambiente, ¿vale? Tendremos una industria química básica, una química de especialistas y una industria química del consumo, ¿vale? Entonces, la química se divide en compuestos inorgánicos y de los orgánicos. Entonces aquí se producen pues bicarbonatos, hidróxido de sodio, la cal viva que hemos visto, el ácido sulfúrico. Y la del carbono, pues hay industrias que se dedican a esto, al gasoil, ¿vale? A la gasolina, ¿vale? Entonces, una de las razones, por ejemplo, hay países pobres que no tienen la tecnología para eh, coger el petróleo y transformarlo en gasolina, en gasoil, en diésel o en queroseno. Se necesitan unas infraestructuras increíbles y una industria química muy cara, ¿vale? Entonces, al final los países pobres, ¿qué hacen? Venden petróleo muy barato a países ricos que transforman ese petróleo en gasolina, ¿vale? Para nuestros coches y demás. Entonces, es importante darles a esos países la tecnología para que ellos fabriquen esa gasolina, ¿verdad? Sin embargo, hay unos intereses económicos en mantener a esos países pobres para que no puedan tener esa tecnología y no puedan eh, desarrollarse. El interés, por desgracia, para nosotros es que los países pobres te venden muy barato el petróleo. Sin embargo, un país rico pues te lo va a vender a un precio que es más caro porque ya sabe lo que cuesta, ¿no? Y ya te lo ha fabricado y ya te lo tal. Y bueno, pues eso es uno de los problemas que pasan en los países, en Brasil, en Venezuela, en países pobres en los que no se les vende ni se les proporciona la tecnología para tenerlos ahí que te produzcan petróleo barato, ¿vale? Y luego tú ya lo transformas y demás, ¿no? Así funciona el mundo. Pero vosotros sois el futuro y estas cosas hay que saberlas. Eh, la industria química y el medio ambiente, ¿vale? La industria química está muy limitada la legislación
constantemente está poniendo límites a la industria química para que se puedan solventar problemas derivados del propio proceso de fabricación, emisión de gases de invernadero, contaminantes, el plástico, que es un papel muy importante, el aluminio, que se pueda reciclar, ¿no? Se reduce, pero claro, a una empresa le dices, no, ahora ya no puedes producir plástico de usar y tirar. Y entonces, pues, si es una empresa muy grande, entonces le dice al gobierno, ten cuidado con las leyes que pones, porque si me limitas y me dices que ya no puedo producir lo que produzco, pues entonces tengo que echar a miles de personas a la calle. Y entonces, claro, los gobiernos dicen, ostras, eso tiene muy mala prensa y el gobierno no quiere que se produzcan despidos, porque entonces ya no le vuelven a votar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no pone la ley para limitar la producción de plásticos, ¿vale? Entonces lo que se dice, pues reducir, reutilizar, reciclar, la triple R, que sí, que está muy bien, pero tiene que haber una legislación que limite las empresas que produzcan productos muy perjudiciales, ¿vale? Y para eso os voy a mostrar aquí unas informaciones, ¿vale? Bien, aquí os voy a hablar, bueno, de la industria os voy a poner este ejemplo, ¿vale? Que hay una película que se llama Dark Waters o Aguas Oscuras, que habla de un, de un abogado, ¿vale? Que se enfrenta a una gran empresa, ¿vale? Este es el abogado real, está basado en hechos reales. Es un abogado real en Estados Unidos que luchó contra la empresa DuPont, ¿vale? La empresa DuPont sigue haciendo teflón, que es el recubrimiento de las sartenes, que es muy cancerígeno. Hizo mal tratamiento de su proceso de producción, de los desechos que se producían, el teflón. Hay muchos artículos que dicen que tenemos teflón en la sangre todos los habitantes del planeta por la cantidad de teflón que se estuvo produciendo durante años. Y esta es una de las consecuencias. Muy famosa, una trabajadora que tuvo un hijo, claro, el desarrollo embrionario de ese hijo pues salió con deformidades, ¿no? eh, por ese contacto. Entonces, el abogado cuenta este caso, ¿no? La empresa DuPont, que es la que fabrica el teflón, que se llama PFOA o EPA, tuvo que indemnizar con 10 millones de euros, ¿vale? A las familias de la fábrica donde estaba, que en Estados Unidos, que contaminó el agua, contaminó y miles de familias se vieron afectadas de por vida y murieron de cáncer, etcétera. O con deformidades, nacieron hijos con deformidades y tuvo que pagar 6 millones de dólares para restaurar toda esa zona, que sigue contaminada y que seguimos teniendo, a pesar de no estar viviendo cerca de esa industria, como el lago al mar y demás, se ve que... Y además que siguen produciéndose las, el PFOA, ¿vale? Que es el teflón. Si tú pones teflón en las sartenes, no sé escribir, pero bueno, te salen muchas sartenes que pueden tener este teflón, ¿no? Sartenes de teflón, ¿sí? Es un problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner? Teflón free o BP, como pone aquí que no me acuerdo. PFOA o EPA. PFOA. PFOA. ¿Vale? Y entonces aquí nos dicen la mejor sartén sin PFOA ni tal, ¿vale? Libre de PFOA. Entonces esto es muy importante porque además, bueno, si veis la película es un flipe porque la empresa DuPont compró la patente a 3M, que es otra fábrica química, que era una pintura que recubría los tanques de la Segunda Guerra Mundial.
¿vale? Entonces será tan resistente a la corrosión y a posibles balas y demás que dijeron, jolín, ¿por qué no lo usamos en productos como las sartenes que se rayan, qué tal? Y como es súper, que repele el agua y cualquier otro tipo de producto, pues genial, lo metemos en las sartenes. ¿Qué pasa? Que era una pintura súper tóxica, súper tóxica, ¿vale? Entonces es el problema. Os recomiendo esa película. Eh, si tenéis popcorn, ¿vale? Eh, a lo mejor esto no es un poco ilegal, pero podéis buscar aquí películas gratis, ¿vale? Ponéis Dark Waters, ¿vale? Y en principio, cuando cargue, os pondrá la película. Vale, veo que no carga bien. Bueno, igualmente. Y vamos a seguir con lo nuestro. Entonces, de aquí, ¿qué nos tenemos que aprender? Pues que hay empresas químicas básicas, inorgánicos y orgánicos. Orgánicos es básicamente los combustibles. Química especialista, dependiendo de barnices, etcétera. Y productos de consumo, ¿vale? Y estos sí que son de consumo, pues por ejemplo, para productos de limpieza domésticos, industria farmacéutica. Aquí estarían los compuestos del plástico, ¿vale? La industria textil, ¿vale? Serían por especialidades, por productos de consumo o por básicos. Son la clasificación de las industrias. Por ejemplo, una industria de especialidad textil, ¿vale? Pues puede utilizar material producido por el nylon o el poliéster producido por una empresa que se dedica a formar ese tipo de tejidos con el petróleo, ¿vale? Productos de tejido de consumo, puede ser que sean productos como la industria farmacéutica que utilicen tanto compuestos orgánicos como inorgánicos, ¿no? Esa sería la idea. Esto no está funcionando, ahora os enseñaré por qué, y entonces lo que hay que hacer es básicamente no consumir plástico. Y ahora os voy a enseñar gráficas que voy a poner para que me expliquéis en el examen, ¿vale? Entonces, aquí tenemos en esta gráfica 27 millones de toneladas se producen por la industria del plástico. Nosotros tenemos una en España de las más importantes que es el bisfenol A, ya lo hemos visto en clase, que es muy contaminante y muy negativa para nuestra salud, ¿vale? Entonces tenemos que hay países que han prohibido el bisfenol A. Entonces, pero bueno, vamos a ver el plástico cómo acaba. Tantas toneladas son 10.000, entre 10.000 y 100.000 toneladas de plástico que acaban en el agua, ¿vale? En los mares. Se producen 270 millones de toneladas y se tiran al año 275 millones de toneladas desde las ciudades. En las zonas costeras que están a 50 kilómetros se producen de desperdicio casi 100 millones de toneladas, ¿vale? No se gestionan de manera adecuada 31 millones de toneladas de plástico. Quiere decir que no son gestionadas y que se meten en un agujero ilegal o no está bien gestionado, etc. ¿Y qué pasa? Que de esos 32 millones, 8 acaban en los océanos cada año. O sea, imaginaos, cada año 8 millones de toneladas de plástico que acaban en el agua, en el mar. ¿Vale? Por eso es tan importante no consumir productos con plástico. Vamos a ver aquí cómo va aumentando la producción de plástico, ¿vale? En 1987, 82, no, 90, fijaos, o sea, la cantidad de plástico que se ha producido por año, ¿vale? Entonces ha ido aumentando cada año la producción anual. Estos son 381 millones de toneladas de producción anual, ¿vale?
en el 2015. Aquí, acumulación de plásticos. Pues cada vez como tardan mucho en degradarse y al final acaban en las cadenas tróficas, en los peces, y al final nos comemos peces con plásticos, pues imaginaos, cada año la cantidad de plástico acumulado. Es increíble. En el 2015, 7,82 millones de toneladas de producción acumulada. ¿Vale? Bueno, y ahora vemos aquí. Cada año ha ido aumentando la proporción de plástico que se recicla, ¿vale? Pero aún así no es suficiente, ¿vale? 20% se recicla solo. 25% es incinerado, o sea, se quema el plástico, produce dioxinas cancerígenas que respiramos y muy mal. Y esto se meten simplemente en el 55% se ve debajo de un agujero en un vertedero. Vale, por sector, ¿dónde se produce la mayor parte del plástico? En el empaquetado, ¿vale? De los productos que compramos. Cuanto más productos compres y de plástico, más plástico se está produciendo y tirando a la basura. Importante, si puedes elegir productos que vengan en tarros de cristal, mejor que en plástico. Vamos a ser más conscientes. Si puedes meter la fruta en una bolsa de tela que te traes desde casa, en vez de en coger la bolsa de plástico de allí del supermercado, y esa bolsa que dura 5 minutos desde que compras hasta que llegas a casa y acaba en la basura. Productos que duran solo 5 minutos, nos han servido durante solo 5 minutos y que tardan cientos y cientos y cientos de años en degradarse. 65 millones de toneladas de plástico en producción de compuestos de producción. Textiles, 47 millones de toneladas de productos de nuestra ropa que están hechas de plástico, y el plástico viene del petróleo, plástico que tarda cientos y cientos de años en degradarse. Los tejidos, comprar productos de 100% algodón, mejor que los productos que son de plástico, porque van a acabar en la basura y muy difíciles de gestionar. ¿Vale? Vamos a ver había otro gráfico que no sé dónde está. A ver. ¿Dónde está? Ay, jolín, que venía muy bien explicado. Cachis. Perdonad, Es un segundo. Bueno, ya a lo mejor lo subo en cuando lo encuentre. A ver. No sé si aquí. Bueno. Países donde más se produce plástico. Se produce mucho por China, ¿vale? Es el que más produce. La gestión de los plásticos, fatal en todos los países pobres. Los países ricos, mejor, ¿vale? A ver si sale una tabla. Sri Lanka, Filipinas, China, Siria, Irán. Países pobres que no tienen cómo gestionar esos plásticos, cómo reciclarlos, cómo disminuir su consumo. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. Pero era una gráfica que venía en la cantidad de plástico que se reciclaba y no sé dónde está, no la encuentro. Que es bajísimo. Esta. ¡Bien!
Bueno, desde 1950 a 2015, total de producción 8.300 millones de toneladas de plástico, desde que se inventó en 1950. No os podéis ni imaginar, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que es plástico que sigue usándose, que es el plástico usado solo una vez, solo una vez, 5.800 millones de toneladas, ¿vale? Todavía hay 2.500 toneladas que se están usando, ¿vale? Que todavía no se han tirado a la basura. De esas 5.800 millones de toneladas de plásticos que se han tirado a la basura, se han quemado 700 millones. Es de 700, no sé si es eh, medido en millones de toneladas. 700 millones de toneladas se han quemado, ¿vale? Y en total se han tirado se han metido en vertederos 4.600 millones de toneladas de plástico, ¿vale? Fijaos la proporción de plástico ínfimo, ridículo, de todo el plástico que se produce. No quiere decir que no reciclemos y no tiremos las cosas al amarillo. Quiere decir que es imposible gestionar todo esto y que o sea, no es imposible, es posible. Lo que pasa es que no sería carísimo y nadie quiere poner mucho dinero en eso. Entonces, tampoco quieren poner en disminuir los plásticos que estamos produciendo. No puede ser que acaben en un agujero 4.600 millones de toneladas o acaben en el mar. Solamente una parte, 100 millones de toneladas, son recicladas. ¿Pero qué pasa? Que se recicla una vez, el plástico no se puede reciclar infinitas veces. Entonces, se recicla una vez, se forma un producto de plástico reciclado que acaba volviendo a formar parte de ese plástico que se mete en un agujero. ¿Vale? Entonces, esta gráfica la voy a preguntar, ¿vale? Para que veáis la cantidad de plástico que se tira a la basura, ¿vale? Y voy a preguntar... Ay, esto no sé por qué no... ¿Vale? Y voy a preguntar esta de aquí, ¿vale? Esta. Podéis parar el vídeo y lo veis y ya está. Y lo veis tranquilamente, ¿no? Cómo se está produciendo 200 millones de toneladas de plástico y que acaban entre 10.000 y 120.000 y 100.000 toneladas de plástico en el mar, que luego nos comemos nosotros. Si es que este es el problema. Vale, una vez dicho esto, vamos a hablar del calentamiento, y ya terminamos, del calentamiento climático. El principal problema medioambiental es que es el efecto invernadero, lluvia ácida y destrucción de la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono ya no es un problema, ¿vale? Porque ya se están limitando mucho los gases que forman el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, ¿vale? Y, joder, y luego tenemos que corregir los ejercicios, ¿vale? Bueno, aquí lo que quiere decir es que se producen dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, sobre todo en los motores diésel de los coches, que generan ácido sulfúrico, ¿vale? Y que destruye, mal de la piedra, destruye las casas o las estatuas. Se veía que esto pasó unos años después de la revolución industrial, que se quemaba mucho carbón. Resultaba que llovía en Suecia, llovía agua con ácido sulfúrico proveniente de Inglaterra, que tenía mucho sector industrial y tenía mucho humo que producía estos óxidos, y que luego iba a Suecia, esas nubes tóxicas, y en contacto con el agua formaban ácido sulfúrico, ¿vale? Y entonces tuvieron bueno, se está limitando, ya no se utiliza casi carbón para producir energía eléctrica en la industria y demás. Bueno, el efecto invernadero. El efecto invernadero, los gases son el agua, dióxido de carbono, el metano
Y el ozono, curiosamente, también forma parte del efecto invernadero. Son gases mm, que retienen mucho calor. Entonces, radiación de vuelta a la Tierra. Cuando hay muchos gases de efecto invernadero, se produce como en un coche con las ventanas bajadas en pleno verano, al sol, a 40 grados, pues dentro es un horno, ¿vale? Sin embargo, si tenemos las ventanas bajadas, con muy pocos gases invernaderos, pues el calor se va diseminando, va saliendo fuera. ¿Se entiende? Sale más calor. Lo veis que esta flecha es más gorda y esta más finita, ¿vale? Estos son los gases invernaderos. Esto genera un calentamiento global y un cambio climático. ¿Qué quiere decir? Que España va a ser como el Sáhara en 2050, va a subir el desierto y los países del norte, como por ejemplo Francia o Inglaterra, van a ser la nueva España con sus costas para poder disfrutar del verano y luego los países nórdicos donde ahora nieva bastante, en 2050 va a llover mucho, va a llover más, va a ser como la Inglaterra, ¿no? Los países nórdicos, Noruega, Suecia y Finlandia, serán como Inglaterra, donde llueve mucho y no nieva ya. ¿Vale? Ese es el futuro de ese cambio climático si seguimos contaminando, produciendo plásticos, consumiendo de manera eh, intensiva y sin fin, ¿no? Eh, pues esto es lo que os tengo que contar del calentamiento eh, mm, climático, ¿vale? Y os iba a enseñar aquí unas, eh, por ejemplo, otros productos que producen una alta contaminan el agua. Por ejemplo, tirar aceites o usar muchos jabones genera una película sobre la superficie de los ríos y de los mares que impide que entre luz. Y si no entra luz, ¿qué es lo que ocurre? Que las plantas que hay debajo del agua y que consiguen hacer la fotosíntesis con la luz que atraviesa el agua y dan oxígeno y proporcionan oxígeno a ese agua, ¿qué es lo que pasa? Pues que si se forma una película de fosfatos y se generan unas algas en la superficie que impiden que la luz pase al fondo. Y entonces todas estas plantas mueren y no producen oxígeno. Eso es lo que está produciéndose en la manga del Mar Menor, que hay tantas agricultura que se genera tantos fosfatos de la agricultura, una película en la parte superior del agua que no deja pasar la luz y las plantas del fondo no hacen la fotosíntesis y por tanto no generan oxígeno, no se oxigena el agua y ¿qué pasa? Que mueren muchísimos peces. Eso es lo que ha ocurrido con después de volver de las Navidades, que se produjo la inundación del delta del Ebro porque la gota fría llovió tanto, tanto, tanto que se inundó toda la agricultura y todo eso llevó una cantidad de fosfatos al agua en Murcia que impidió que entrara luz y que las plantas del fondo pudieran hacer la fotosíntesis, no se oxigenaba el agua y murieron millones y millones de peces, que era asqueroso y sigue siendo asqueroso, están en unas condiciones pésimas para tanto la agricultura, porque se ha destrozado todo el campo, con el cambio climático se hace más frecuente este tipo de lluvias tan erosivas, aunque mucha agua en muy poco tiempo. Se han muerto miles de peces, la pesca y todas las infraestructuras y todo el turismo. Entonces, ¿cuál es el titular y la conclusión de todo esto? Que necesitamos agricultura ecológica que no genere esos contaminantes y cambio climático, tenemos que pararlo, dejar de emitir tanto CO2 y metano para defender España y que no se desertice, ¿vale?
Y esa es la idea. Entonces, de aquí nos tenemos que aprender también lo del cambio climático, estas dos figuras y saber identificar cuál es cuál, ¿vale? Esto es los gases de invernadero, que son agua, dióxido de carbono, metano y ozono. Y aquí hay menos concentración y por tanto ese calor se puede disipar mejor. En el caso de la capa de ozono, ¿vale? La capa de ozono, a ver dónde estaba esto. Esto nada, esto nada, esto no funciona. Bueno, vamos a ver, este es el ozono, a 80 kilómetros se forma, ¿vale? Entonces, cuando el ozono se forma con el oxígeno, con el NOx y con la luz ultravioleta y se forma esa boina que vemos en las ciudades, eso es, además de contaminación, es ozono troposférico que se forma aquí, ¿vale? Y que respiramos. Respirar el ozono es muy, 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 muy peligroso, muy tóxico, ¿vale? Vemos que el aumento de las emisiones también está muy relacionado con el aumento en los viajes en avión, que emiten muchísimo CO2, y el gobierno pues, ha puesto una serie de medidas, como por ejemplo aquí vehículos eléctricos, ha apoyado a los ayuntamientos para que promocionen vehículos alternativos, un transporte alternativo al convencional del coche, porque como vemos aquí, dice el sector del transporte representa el 25% de las emisiones totales de efecto invernadero, ¿vale? Eso es importantísimo. Y de ese 25% del total de las emisiones, el 95% es de emisiones, el 95% de emisiones en coche. O sea, increíble. ¿Vale? El ozono, cuando está a 80 kilómetros de altura, eh, permite filtrar los rayos ultravioleta, ¿vale? Eso es bueno. Pero cuando estamos emitiendo muchos contaminantes, pues el ozono se queda aquí y hace de efecto invernadero. Es como el CO2, vapor de agua o el metano, ¿vale? Esos cuatro gases, ozono, metano, CO2 y vapor de agua, aquí cuando está en la troposfera, genera un efecto invernadero, como si fuera un coche con las ventanas subidas, en las que se calienta el interior y no puede salir el calor, ¿vale? Y esto es todo. Vamos a ver los ejercicios que tenemos que hacer aquí. Bueno, aquí tenemos por cada metano se genera solo un metano, un CO2. Aquí 2, 16 CO2. ¿Qué quiere decir? Pues por cada una la mitad. Aquí sería 8. Aquí sería 1 a 8. ¿Vale? Por cada una de las moléculas 8 CO2. Por cada uno de metano un CO2. Y luego tenemos aquí por cada eh, por cada una, aquí dividimos entre 4, 4 entre 4, 1, y aquí podemos dividir entre 4 también, ¿vale? Entonces, por cada una de estas, aquí dividimos 48 entre 4, que serían 12, 12 de CO2, ¿vale? Pero cuidado aquí, el CO2 no es lo que realmente es importante, que estos combustibles, como pueden ser el diésel o el queroseno o la gasolina, que son estos, emiten mucho CO2 cuando se queman, ¿vale? Pero es que el metano, que se está produciendo por la putrefacción de la materia orgánica en los basureros, por la putrefacción de las heces de las vacas y los pedos de las vacas, todo eso, el metano es 100 veces más, tiene un poder de invernadero, retiene 100 veces más calor que el CO2. ¿Vale? Luego el metano es uno de los problemas más importantes que están afectando al calentamiento global, ¿vale?
Bien, y ya corregimos estos de aquí, copia en tu cuaderno y ajusta las reacciones químicas, ¿vale? Voy a ver si puedo escribir aquí. No, esto no. No sé si puedo escribir. Bueno, voy a ver. Vamos a ver. Esto. No. Bueno, aquí tendríamos aquí tendríamos que poner un 2. Es que no se ve nada, macho. Bueno, bueno, pues nada, vamos a abrir el cajetín. Bien. Vamos a abrir esto aquí, esto aquí. Vamos a ver, A sería 2 mg más O2 sería 2 MgO, ¿vale? Ahora tenemos dos magnesios, dos oxígenos, dos oxígenos. Vale, magnesio más cobre, cloruro de cobre. Bien, aquí tenemos un cobre, aquí tenemos dos cloros y un magnesio. Esta ya está. Ya es estequiométrica. H2, S, O4 más Na, Na2, SO4 más dos hidrógenos, ¿vale? Bien, aquí tenemos dos hidrógenos, un azufre, dos oxígenos, o sea, cuatro oxígenos, un sodio y un sodio, ¿vale? Luego está bien. Ah, bueno, aquí es que esto es un 2, Na2. Pues aquí ponemos un 2. Y ya estaría, ¿vale? Simple as that. Y ya estaría. El D, P más O2 P2O3, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un fósforo, aquí tenemos dos fósforos, y aquí tenemos dos oxígenos y aquí tenemos tres. Interesante. Vamos a ver, aquí tendríamos que poner un 2, ¿vale? Y ya tendríamos cuatro fósforos. Y aquí tendríamos 6, ¿no? 2 por 3, 6. Luego aquí tendríamos que poner 3. 3 por 2 son 6, 6 oxígenos. Y aquí 2 fósforos, ¿vale? 2 fósforos. Aquí teníamos 6 oxígenos y aquí 2 por 3, 6. Vale. D, E. A ver, ¿qué nos piden aquí? Otro fósforo más otro oxígeno más, y que nos da P2O5. ¿Vale? Pues aquí tendríamos dos fósforos. Bien, aquí ya tendríamos esto hecho. Pero aquí tenemos 5. Uf, cuidado. Vamos a poner aquí 2 para así ya tener 10 oxígenos y aquí ya ponemos 5. 5 por 2, 10. 10 oxígenos, aquí tenemos 2 por 2, 4. 4 fósforos, pues aquí tenemos que poner 4 fósforos. ¿Vale? Venga, E, F, tenemos hierro más cloro 2 que nos da FeCl3, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 3 cloros y aquí 2. Pues aquí vamos a poner 3 por 2 y aquí 6. Y aquí ponemos un 2 y ya son 6 cloros, ¿no? En los dos lados, 3 por 2, 6 y aquí 2 por 3, 6 cloros. Y aquí tenemos 2 por 2 hierros, pues aquí ponemos un 2 y ya estaría.
¿vale? G, C2H6 más O2 que genera CO2 más H2O, ¿vale? Entonces, ahora tenemos 2 hidrógenos, aquí tenemos 6. Pues aquí vamos a poner un 3. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6 hidrógenos y aquí tenemos 6 hidrógenos. Vale. Aquí tenemos 3 oxígenos y 2 son 5. ¿Vale? Aquí 3 por 1, que son 3, más estos 2 son 5. Y aquí solo tenemos 2. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a multiplicar este por 2. CO2. ¿Vale? Y ahora tenemos 2 carbonos, 4 oxígenos, y aquí 3, 4 y 3, 7. Madre mía, va a ser difícil esta. A ver, no sé si... Vale. 2 carbonos, 2 carbonos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Y aquí vamos a tener que poner aquí 2, yo creo. Aquí serían carbonos 4, ¿no? Vamos a poner 4. 4 carbonos, 2 por 6, 12. 12 hidrógenos. Vamos a poner 6. ¿Vale? Porque ya son 12 hidrógenos. Aquí ya tenemos 4 por 2, 8. 8 y 6, 12. 8 y 6, 12, ¿vale? Porque aquí tenemos 4 por 2, son 8. 8 oxígenos, más estos 6 oxígenos, de 6 por el oxígeno, ¿vale? Serían 12. Pues aquí tendríamos que poner un 6, ¿vale? Veo que se pueden dividir todas entre 2, ¿vale? Luego aquí podríamos quitar este pondríamos 3, este pondríamos 2 y este pondríamos 3, ¿vale? Y vamos a dividir todas entre 2. Luego este lo dejamos igual, aquí vamos a poner 3, aquí vamos a poner 2 y aquí vamos a poner 3, ¿vale? Pues ya estaría. Y ahora H, aluminio más azufre, ¿vale? Y ahora tenemos que hacer, contamos, aquí hay 2 aluminios, aquí hay 2 aluminios, y si hay 3 azufres, pues aquí hay 3 azufres. ¿Vale? Perfecto. Vamos a hacer esto ya lo quitamos. Perfecto. Y aquí vamos a ver si podemos escribir una notita, ¿vale? Vamos a hacer vamos a ampliarlo. Muy bien, chavales, que lo estáis haciendo muy bien. ¡Ánimo! 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 Zinc más oxígeno, pues me da CN, ¿vale? Bien. Vamos a hacer la estequiometría, ¿vale? ¿Por qué? Porque el oxígeno no se encuentra normalmente libre así, se encuentra de esta manera. Entonces, si aquí tenemos 2, aquí este le tenemos que multiplicar por 2. 2 por 1 es 2, 2 oxígenos, y este ya le ponemos el 2 y aparcado, ¿vale? Siguiente, B. Es azufre, ¿no? Más, ahora sí que veis que tiene el O2 más SO3. Muy bien. Aquí tenemos este azufre, un azufre, tal. Bueno, aquí vamos a multiplicar por 2, ya tenemos 6 oxígenos, pues aquí ponemos 3 y ya está. Y aquí ponemos un 2. Ahora ya tenemos 2 azufres, y 3 por 2 oxígenos, 6 oxígenos, este 2 por 3 es 6. C, venga. H, venga, ánimo chavales, que no queda nada. Hidrógeno más oxígeno, ¿verdad? Esto es una electrólisis del agua y se forman estos dos gases, ¿vale? Bueno, pues tenemos que multiplicar por 2, ¿vale? Y aquí este le multiplicamos por 2. Y ya estaría, porque ya tenemos 2 por 2, 4, 4 hidrógenos al otro lado, y aquí 2 por el oxígeno, 2 oxígenos, ¿vale? Ya
está equilibrada. Y ahora ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio me da agua y agua más la sal, NaCl, ¿verdad? Entonces un cloro, un hidrógeno, dos hidrógenos, ¿vale? Aquí tenemos dos hidrógenos, o sea que ya está estequiométricamente está correcta, ¿vale? Un sodio, un cloro, dos hidrógenos y un oxígeno, ¿vale? Venga, terminamos esta última. Nos da CO2, luego esto va a ser carbono más oxígeno O2, que nos va a dar CO2, ¿vale? Un carbono, dos oxígenos, Perfecto, ¿vale? El carbono se pone así de manera simple, no está en forma de gas. Perfecto, bien. Pues ya estaría, post. Muy bien. El 15 está hecho. 14, 15. ¿Vale? Vamos a descomponer, vamos a hacer estos balances. Vale. Esto es muy fácil. Una vez que le pillas el tranquillo, tenemos que descomponer óxido de magnesio, de mercurio más descomponer, bueno, se descomponen y se genera esto más esto, ¿sí? Perfecto. Nos están diciendo que 433 gramos y generan 402 de mercurio, ¿no? Y nos dice, ¿qué gas se desprende en la reacción? Bueno, pues el O2. Escribe la reacción que tiene lugar y ajusta la reacción, ¿vale? Aquí tenemos... vale, y no nos preguntan no nos preguntan nada más. ¿Esto para qué lo hemos puesto? Para nada. ¿Vale? Un mercurio con un mercurio. Aquí tenemos dos oxígenos. Pues aquí tenemos que poner por 2. ¿Vale? Y aquí ya por 2. Luego, dos óxidos de mercurio. Se forman dos mercurios y un oxígeno. Ya está. Al sumergir una moneda de 10 céntimos de euro en ácido diluido se produce una reacción y se observa que el vaso se ha calentado. Pues ¿qué es? Es una reacción exotérmica, ¿vale? ¿Por qué exo? ¿Vale? La manda fuera la energía, ¿vale? Luego, ¿por qué resulta más fácil quemar astillas? ¿Vale? Pues es muy fácil, porque así aumenta la superficie de contacto de la madera y con el oxígeno para que se produzca la combustión, ¿vale? Eso sería. Y ahora, corto una manzana por la mitad, no sé si lo habéis hecho, os lo aconsejo, ¿vale? ¿Qué ha solucionado? ¿Cuál es el fundamento tal? Bueno, pues que la manzana congelada está menos oscura porque la temperatura era muy baja para oxidarla, ¿vale? Sin embargo, la que está fuera, como está a temperatura ambiente, hay más calor y por tanto se pueden producir, las moléculas se mueven más, aumenta las probabilidades de contacto y de reacción del oxígeno con la manzana, ¿vale? Esa es la razón. ¿Y cuáles serían los principales gases de efecto invernadero? Ya los hemos dicho. A ver que os oiga. Exacto, exacto, exacto y exacto, ¿vale? Son 4, ¿vale? Vapor, los gases de efecto invernadero son vapor de agua, metano, CO2 y ozono, ¿vale? Serían los 4. Bien, ¿cómo se produce la lluvia ácida?
Tararán. Bien. Se pueden formar varios óxidos. Óxidos de azufre y nitrógeno en contacto con el vapor de agua en las nubes. No tiene por qué formarse. En contacto con el vapor de agua se forman ácidos, ¿vale? Ácido sulfúrico, ¿vale? Que es en este caso es el H2SO3, que es el ácido sulfúrico, o el ácido sulfí, o el ácido, bueno, lo dejamos así, ¿vale? Y ya está. Bueno, el nitrógeno también, pero vale, no vamos a liarla más. Con esto me vale. SO3. Óxido de azufre. Y ya está. ¿Por qué? Del óxido de azufre. Formado a partir de la combustión de la madera, carbón, etcétera, ¿vale? Pues ya estaría, ¿vale? Ya hemos terminado. Habéis aguantado muy bien, chavales. Gracias. Esto está hecho ya. Enhorabuena, que sois unos cracks. Seguid así, ¿vale? Venga, vamos a